Bienvenidos a su canal favorito donde desentraumasamos todos los secretos, dramas y romances que nos enganchan de estas producciones que tanto nos gustan. Soy y estoy AQ para llevarlos de la mano a Trabu Copyright S de un mundo de pasión superíndice 3N, intriga y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a hablar de un tema que es en boca de todos, un rumor que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los foros de fans. ¿Q Copyright pasa realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Es cierto que la magia que vimos en pantalla se ha desvanecido? ¿Hay nuevos romances a la vista? ¿Es afectando esta ruptura a sus carreras profesionales? Prepárense porque vamos a analizar la situación superíndice 3N con lupa, basándonos en la información superíndice 3N disponible y en los rumores jugosos, pero siempre con respeto y objetividad. Además, profundizaremos en el impacto mediático de su relación y ruptura, explorando cómo esto ha afectado la percepción del público y las estrategias de marketing en torno a sus proyectos. Antes de que nos sumerjamos en este mar de cotilleos y especulaciones, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis detallados y los chismorreos bien informados, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y Trabu Copyright dándoles las últimas noticias del mundo de las series turcas. Y ahora subamos al luo. Empecemos por recordar la serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem y Hande, la que nos hizo creer en el amor verdadero y la que sin duda, marcó superíndice 3 un antes y un después. Copyright S en la televisión superíndice 3N turca, Senu con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica, que se emitió superíndice 3 entre 2020 y 2021, nos presentó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, fru y calculador. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y a Trabu Copyright S de un curioso contrato, terminan fingiendo ser pareja. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable. Su complicidad traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar con cada mirada, cada roce y cada escena romántica. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial, y la relación superíndice 3N entre los protagonistas, tanto dentro como fuera del set, se convirtió superíndice 3 en objeto de adoración superíndice 3N para millones de fans. Y es que la ficción superíndice 3N se hizo realidad y Hande y Kerem confirmaron su noviazgo. Este fenómeno superíndice 3 no es aislado, la química en pantalla a menudo impulsa el rating de las series y crea una conexión emocional profunda con la audiencia. Senu con diéresis al Kapm supo capitalizar esta dinámica a la perfección. Durante meses vivimos un autocopyright-tico cuento de hadas. Los vimos juntos en viajes, eventos y publicaciones en redes sociales. Nos deleitaron con muestras de cariño más menos o mensajes llenos de amor y una conexión superíndice 3N que parecía indestructible. Eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que el amor verdadero existe y que a veces, la vida supera la ficción superíndice 3N. La influencia de las redes sociales en la percepción de su relación fue inmensa. Cada publicación, cada comentario, era analizado al detalle por una legión de seguidores que veían en ellos un modelo a seguir. La presión de mantener esta imagen pública perfecta, sin embargo, pudo haber sido un factor contribuyente a su posterior ruptura. Pero como en toda historia, hubo un punto de inflexión superíndice 3N. Y AQ es donde la trama se complica y se vuelve aún interesante. Los rumores de crisis comenzaron a surgir a principios de 2022. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que impedían pasar tiempo juntos y de un desgaste en la relación superíndice 3N. Al principio muchos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera un simple rumor. Sin embargo, con el paso del tiempo, las más menos sales se hicieron evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus publicaciones en redes sociales se volvieron esporádicas y finalmente, la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3, Hande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. Los expertos en relaciones públicas señalan que la falta de una declaración oficial conjunta y oportuna alimentó aún más la especulación y el frenesí mediático. La gestión de la crisis comunicacional, en este caso, fue un punto débil. La noticia fue un balde de agua fría para muchos.
La desilusión superíndice 3N fue palpable en las redes sociales, donde miles de fans expresaron su tristeza y decepción superíndice 3N. ¿Pero Q copyright pasó superíndice 3 realmente? Por Q copyright se rompió superíndice 3 una relación superíndice 3N que parecua tan su superíndice 3 lida y prometedora? El análisis de las reacciones en redes sociales revela un patrón de duelo similar al que se experimenta tras la ruptura de una relación personal. Los fans se sintieron profundamente afectados, como si hubieran perdido algo propio. Esto demuestra el poder que tienen las celebridades para influir en las emociones y expectativas de sus seguidores. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Ambos actores han mantenido un perfil bajo al respecto, evitando hablar del tema en entrevistas y comunicados. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja han apuntado a diferentes factores. Por un lado, la presión superíndice 3N mediática pudo haber jugado un papel importante. Ser una pareja tan mediática implica estar constantemente bajo el escrutinio público, lo que puede generar copyright S y tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N. Las filtraciones de información a la prensa, la persecución constante de los paparazzi y la necesidad de mantener una imagen pública intachable pudieron haber ejercido una presión insostenible sobre la pareja. Por otro lado, las agendas profesionales de ambos actores son muy exigentes. Tanto Ande como Kerem están en la cima de sus carreras, con proyectos que los mantienen ocupados y viajando constantemente. La falta de tiempo juntos pudo haber afectado la comunicación superíndice 3N y la intimidad en la pareja. El ritmo vertiginoso de la industria del entretenimiento con largas jornadas de rodaje y constantes compromisos promocionales dificulta la consolidación de relaciones personales. Además, como en cualquier relación superíndice 3N, es posible que hayan surgido diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, sus valores o sus expectativas. A veces el amor no es suficiente y por mucho que se quieran, las personas simplemente no son compatibles a largo plazo. La madurez personal y la evolución individual son factores clave en la consolidación de una relación a largo plazo. Es posible que Ande y Kerem hayan crecido en direcciones diferentes, lo que habría dificultado el mantenimiento de la relación. Pero ¿Q copyright hay de los rumores de nuevos romances? Y a Q es donde la cosa se pone aún ese picante. En las últimas semanas han circulado informaciones que vinculan a Ande Eru Párrafo con otros actores y empresarios. Se ha hablado de una posible relación superíndice 3N con Kaan YLDRM, un reconocido actor turco con quien se le ha visto en varias ocasiones. De hecho, algunas fotografías publicadas por la prensa del Corazu superíndice 3N los muestran muy CU superíndice 3 mplices y cariu más menos osos. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo en la vida amorosa de Ande? La prensa rosa turca ha estado siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando sus gestos y buscando cualquier indicio de una relación sentimental. En cuanto a Kerem Bürsin, también copyright N se le ha relacionado con varias mujeres, aunque hasta el momento no hay nada confirmado. Algunos medios apuntan a una posible relación superíndice 3N con Stephanie Cayo, una actriz peruana con la que coincidió superíndice 3 en un proyecto cinematográfico. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores. La ausencia de confirmación oficial no ha impedido que los fans elaboren teorías y especulaciones sobre la vida sentimental de Kerem. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores y conjeturas. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que la vida privada de los actores es asunto suyo. No podemos saber con certeza Q copyright estu pasando realmente en sus corazones ni Q copyright tipo de relaciones estu N construyendo. Lo que podemos hacer es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir información superíndice 3N al respecto. Sin embargo, es innegable que estos rumores influyen en la percepción del público y pueden afectar la imagen de los actores. *** El impacto en sus carreras *** más allá del chismorreo, es crucial analizar cómo esta ruptura ha afectado sus carreras profesionales. ¿Han cambiado sus estrategias de marketing? ¿Han perdido o ganado contratos publicitarios? ¿Ha afectado la percepción del público a su popularidad? Es evidente que la imagen de pareja que proyectaban Ande y Kerem era un activo valioso para sus carreras. La ruptura inevitablemente ha obligado a sus equipos de representación a replantear sus estrategias.
Algunos expertos sugieren que ambos actores podrían estar intentando distanciarse de la imagen de pareja romántica para consolidar su individualidad como artistas. La elección de sus próximos proyectos será fundamental para definir su futuro profesional. ¿Optarán por roles que desafíen las expectativas del público o seguirán apostando por el género romántico? La respuesta a esta pregunta determinará el rumbo de sus carreras en los próximos años. Ahora, para complementar este Anu Illicis, vamos a hablar de otras series turcas que han generado tanto drama como la ruptura de Hande y Kerem, series que nos han hecho creer en el amor, en la amistad y en la familia, pero también Copyright N nos han mostrado la crueldad, la traición superíndice 3N y la ambición superíndice 3N. Una de ellas es Aik Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que se emitió superíndice 3 entre 2008 y 2010, es considerada un clásico de la televisión superíndice 3N turca. Nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven atractiva y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul Aznedar, el sobrino de su marido, y comienzan una relación superíndice 3N clandestina que tendrá consecuencias devastadoras. La serie es un drama intenso y apasionante, lleno de intriga, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N. Los actores Beren Saat, Van Tatltu y Selçuk Yöntem protagonizaron este drama. Aik Memnu exploró temas tabú y generó un intenso debate social sobre la moralidad y la hipocresía. Su impacto en la cultura popular turca es innegable. Otra serie que ha generado mucho revuelo es Muteayem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie hizo superíndice 3 rica, que se emitió superíndice 3 entre 2011 y 2014, nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimu, N el Magnífico. La serie narra la historia de amor entre Solimu, N y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie es un drama con diéresis copyright pico, lleno de intrigas palaciegas, batallas y romances prohibidos. La serie es famosa por su alta calidad de producción superíndice 3N, su cuidada ambientación superíndice 3N y sus excelentes actuaciones. Ali Tergenk y Mary Muzerli encabezaron el reparto. Muteayem YZYL generó controversia por su representación de figuras históricas y por su alto contenido sexual. Sin embargo, su éxito internacional catapultó la popularidad de las series turcas a nivel mundial. Y no podemos olvidarnos de Igrado su con diéresis párrafo erde o Intruder. Esta serie de acción superíndice 3N y drama, que se emitió superíndice 3 entre 2016 y 2017, nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que se convierten en policuas. Sin embargo, ambos trabajan encubiertos en bandos opuestos, uno infiltrado en la mafia y el otro en la policua. La serie es un thriller trepidante lleno de suspense, acción superíndice 3N y giros inesperados. El elenco principal lo formaron a Atay Ulusoy, Aras Bulut y Nemli Cetin Tekindor. Lo interesante es que la serie es una adaptación turca de la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese. Igrado su con diéresis párrafo erde demostró la capacidad de las series turcas para adaptar formatos internacionales y para crear narrativas originales y atractivas. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que han generado drama y pasión superíndice 3N en la televisión superíndice 3N. Series que nos demuestran que el amor, la ambición superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la esperanza son temas universales que nos conectan a Trabu Copyright S de las culturas y las fronteras. Y es que al final, todos buscamos lo mismo, ser amados, ser felices y encontrar nuestro lugar en el mundo. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este Anu Illicis y de este recorrido por el mundo de las series turcas. Como hemos visto, el drama entre Kerem y Hande, real o no, ha generado un gran revuelo y nos recuerda lo mucho que nos enganchamos a las vidas de nuestros actores favoritos. Pero también Copyright N hemos recordado otras series que por sus tramas intensas y sus personajes memorables, han marcado un antes y un después Copyright S en la televisión superíndice 3N. Me gustaría saber qué Copyright opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿CUL es su serie turca favorita y por qué Copyright? ¿Cómo creen que esta ruptura afectará a sus carreras? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal.
Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y trayu copyright, dándoles las últimas noticias del mundo de las series turcas. Nos vemos en el Pro Super Índice 3 vídeo. Un abrazo.